2022, año de la recuperación económica, año en el que Panamá liderará el crecimiento económico para todo el continente latinoamericano. Y cómo eso se va a reflejar en el hombre de la calle, sobre todo pues, en una de nuestras locomotoras, que es el sector bancario. Por eso mi primer invitado es Carlos Berguido Guisado, él es presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Como siempre, bienvenido, feliz año y buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ¿cómo va a ser, cómo se va a mover el sector bancario en este año 2022? Tuvo un buen último trimestre de 2021, pero obviamente arrastrando todo lo que ha provocado esta pandemia y estos encierros. Sí, 2022 esperamos que continúe en el patrón de recuperación que ya se inició en el 2021, ¿no? En el 2022 esperamos que se consolide. Es importante recordar que ya la recuperación económica del país está en franco proceso. Las cifras de crecimiento, pues así lo avalan. Y cuando la economía está en franco proceso de crecimiento, de un proceso de crecimiento tendiente a una recuperación de ese nivel económico que teníamos antes de la pandemia, pues naturalmente arrastra consigo a todos los sectores, entre ellos la banca. La banca, los bancos son como el sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio del cuerpo humano. En la medida en que el cuerpo circula, en que el cuerpo está sano, el sistema circulatorio ayuda a mejorar esa salud y viceversa, ¿no? Es como una especie de sistema simbiótico, una relación simbiótica entre el sistema circulatorio del dinero, de la economía, con el cuerpo en general. Entonces ya estamos en franco proceso de recuperación. Esperamos que no tengamos sorpresas, que esta pandemia realmente pues comience a desaparecer. Las noticias son alentadoras en el sentido de los altísimos niveles de vacunación que se han logrado, junto a la naturaleza de la nueva variante dominante Sí. de Omicron, que parece ser una especie de versión light del virus que muchos, según la opinión de algunos expertos, pues puede ser el heraldo del final de la pandemia. Algo importante es una banca que esa recuperación la va a tomar en un proceso de transformación. Uno, con ese cierre de sucursales que va a seguir este año 2022. Dos, con un periodo de fusiones, que es lo que se vislumbra para este año 2022 y sobre todo, pues, con una transformación del negocio. Definitivamente, Fernando, las megatendencias que se observan en el mundo entero apuntan a la digitalización. La experiencia de haber atravesado estos últimos 2 años en que enormes segmentos de la población a nivel individual, a nivel corporativo, se acostumbraron a utilizar los canales digitales, evidentemente es un impulso franco a ese proceso en el que cada vez más las sucursales parecieran tener un cambio de misión fundamental, incluso cuando lo observas por estratos de edad. Sí. Hay grandes segmentos de la población, sobre todo los más jóvenes, los menores de 30 años, sobre todo son gente que quizás no han ido a una sucursal bancaria nunca, todo lo hacen digital, todo lo quieren hacer digitalmente, en la computadora y sobre todo en el celular. Entonces eso apunta a una oportunidad de mayor eficiencia, que no es otra cosa que atender a las necesidades de ese cliente diferenciado, que por un lado, que por temas de edad nacieron digitalmente, y por otro lado, aquellos que no nacimos digitalmente, que nos hemos acostumbrado y hemos visto la ventaja de hacer nuestros trámites bancarios de modo digital. Así que esa es una megatendencia y no es Panamá. De hecho, Panamá siento que incluso está un poco atrasado en esos patrones, esas tendencias
marcan realmente la vida cotidiana ya de muchos países donde las sucursales bancarias han sido reducidas a su mínima expresión, no solamente en número de sucursales, sino incluso en el formato de la sucursal. Dejan de ser estas sucursales enormes, grandísimas, lujosas, incluso para convertirse en oficinas muy pequeñas con servicios muy puntuales específicos. Y eso es un patrón que se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, ni hablar en el Oriente, en China, Japón, en los países de Asia Oriental, ¿verdad? Eso definitivamente que es un patrón. Cuando me hablas de las fusiones, pues claro, las fusiones son una realidad en todo momento, en realidad. Claro, las crisis como esta que le ponen presión hacia la baja, a la rentabilidad del sistema, a la rentabilidad de algunos de sus participantes y que por otro lado incrementan costos. ¿Qué tipo de costos? Bueno, los costos relacionados con absorber las grandes pérdidas que ha habido o absorber los costos que implica, por ejemplo, mayores niveles de cumplimiento, dedicar mayores recursos a todo el tema de cumplimiento, de vida de vigencia. Todo hace que algunos empresarios decidan poner su capital en otro lado y eso los lleva a buscar oportunidades de fusión o de venta de sus negocios. Es natural que ocurra, ha ocurrido toda la vida. Eso, pues esas ocurrencias de fusiones, adquisiciones, suelen acelerarse cuando hay momentos de crisis, pero también cuando hay momentos de expansión económica como el que estamos viendo. No Así es es. nada raro. Sí, y seguramente son parte de las megatendencias con las cuales vamos a vivir durante los próximos años. José Blandón está con nosotros. Buenos días, Carlos. Buenos días, señor Blandón. ¿Cómo está? Buenos días. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Voy a hacerle una pequeña introducción para hacerle un par de preguntas, si me lo permite. Con todo gusto. Bien. Fíjese, hemos tenido durante este año pasado, pues un crecimiento importantísimo, doble dígito. Las evaluaciones de riesgo sobre Panamá, en términos de medir la tasa de riesgo por impago, nos produce una tasa baja de intereses en el mundo. Esta semana estaremos comenzando la construcción de la planta de 600 megawatts allá en 640 megawatts en Colón, el acuerdo con Minera Panamá, el extraordinario desarrollo de los puertos que movimos 8.6 millones de TEUs. Pero tenemos un problema de empleo y necesitamos fortalecer el sistema bancario. Con todo eso que usted le estoy planteando, ¿cómo ve usted el 2022 y qué cosas tenemos que hacer para sacar el máximo provecho en esta situación global? Porque a mí el acuerdo minero me produce que muchos capitales en el mundo estarán pensando en venir a Panamá. ¿Usted qué piensa de todo esto? Tenemos que abrir nuestras puertas, tenemos que ser como hemos sido siempre. El ingeniero Blandón. Panamá ha logrado el éxito relativo que ha tenido a lo largo de su historia en comparación con el resto de América Latina, precisamente por haber sido un país plenamente insertado a la economía internacional. La clase empresarial y los gobiernos siempre han entendido que el pequeño tamaño de nuestra economía es una limitante, pero a su vez han entendido que los mercados internacionales están al alcance de nuestro país, potenciados evidentemente en una posición geográfica envidiable y bien explotada. Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer como nación es fortalecer esa vocación internacional de participar como un socio de altura plenamente competente y competitivo en esa economía internacional. Eso también pasa por la necesidad urgente que tenemos como país de definitivamente salir de aquellas listas grises, negras o de cualquier otro color discriminatoria que ponen a Panamá en una situación de desprestigio. De desprestigio, sí, hasta cierto punto injustificado, pero también, como todo panameño, entendemos que también tenemos tareas importantes que hacer para mejorar las cosas. En la medida en que Panamá siga teniendo ese estigma público avalado por entidades internacionales como son las listas, nuestra capacidad de atraer esa inversión, nuestra capacidad de jugar a plenitud ese rol en la economía internacional se ve disminuido. Y esa disminución conlleva
pérdida de oportunidades y costos, muchos de los cuales son invisibles, simplemente son calculables, pero Claro. muchas veces son invisibles, no sabemos realmente cuantificar cuánta oportunidad se ha perdido, cuánta inversión ha dejado de llegar a Panamá y que hubieran sido inversiones que nos hubieran podido mejorar nuestra situación. Los bancos están jugando su papel y lo han hecho siempre y las cifras están ahí, ¿no? En este año de recuperación de 2021 ya tú notas que en comparación con el año 2020, que sí fue el NADIR, fue el fondo, ¿no? Sí. Fue el fondo económico, pero ya la concesión de nuevos préstamos, por ejemplo, del año 2021 en comparación con el 2020 ya aumentó un 20%, con algunos sectores incluso descollando de manera fuertísima, como es los sectores de la agricultura, la ganadería, con unos incrementos de casi 50% en concesión de nuevos préstamos, y ni hablar del sector hipotecario, que acumula ya una mejoría en préstamos, y estoy hablando de los 11 meses, ¿no? hasta noviembre, porque no tenemos todavía cifra de final de año. Tenemos un crecimiento de más de 30% en la concesión de nuevos préstamos al sector hipotecario de vivienda. Entonces, ni hablar del sector comercial, que siempre ha sido también el más importante del país. Pero los bancos están jugando ese papel fundamental, pero para que lo podamos seguir jugando, es muy importante, entre otras cosas, y enfocándome en la pregunta del ingeniero Blandón, lograr esos grandes temas como son el tema de las listas grises, que no solamente es simplemente salir de la lista por salir, sino hacer toda una serie de cambios estructurales que nos permitan generar confianza, mejorar nuestra realidad para poder entonces proyectar internacionalmente un país de una categoría que ya es indigno de estar en esas listas discriminatorias y que nos quite ese estigma. Pero hay algo, porque si hay algo que yo creo que indirectamente se consigue, es que esa garantía de ingresos hace que mejore la calificación de Panamá en las 4 calificadoras, lo que va a implicar dinero más barato para el sector bancario. ¿Te refieres, Fernando, al anuncio de ayer? De lo de la mina. De lo de la mina, sí. Definitivamente que es una buena noticia. Estamos en una posición, seguramente, no conozco el contrato y como decía el ingeniero Blandón, no me atrevo ni siquiera a opinar del asunto porque no he leído el contrato ni he leído la ley o la resolución que va a salir sobre esto, pero la noticia que se ha dado al país es excelente. Claro que sí. Es una posición mucho mejor hoy con relación al tema minero de la que estábamos hace unos días. En términos de ingreso y en términos de una relación equitativa que respete un poco más la posición de Panamá como país dueño del recurso. Y eso es muy importante. Y claro que sí, eso va a mejorar, debería mejorar la situación de manejo fiscal, que a su vez nos ayuda a consolidar esa calificación de riesgo, de grado de inversión que hemos disfrutado y que tanto beneficio le ha traído al país. Claro, por vía de mejores intereses que se distribuyen al resto de la economía por medio del sistema bancario, pero también para la calidad de la capacidad del propio Estado panameño de buscar los recursos a bajo costo que nos permiten seguir impulsando ese desarrollo del país. ¿Qué pasa con esta nueva forma de tokenización de préstamos de grandes proyectos hipotecarios? Es decir, primero que le he preguntado a varios y no, como que eso no se regula todavía por ningún sector. Y dos, eso no es una competencia directa a la banca. Mira, la tokenización como tal, me imagino que te refieres es al hecho de que haya grupos haciendo el crowdfunding, que le llaman. El crowdfunding, sí. Okay, que básicamente hay personas de la comunidad que se juntan para financiar la casa de Fernando Correa, por ejemplo. Exacto, y me da un token, yo le pago con un token y él puede vender ese token y recibir dinero fresco en un mercado secundario de todo esto. Es decir, es una operación algo compleja y que es como si fuera una banca privada entre un grupo de inversionistas. Te confieso que no estoy demasiado al corriente
específicamente del tema de la tokenización, pero el crowdfunding en sí, mira, es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Mira, al final de cuentas lo que queremos es que el consumidor final tenga diferentes maneras de acceder al crédito. Aquí lo importante siempre, Fernando, es ¿qué pasa cuando una persona común y corriente pone dinero en una aventura? Sí. Por ejemplo, participar en el préstamo a la compra de la casa de Fernando, y de repente ese dinero no se le puede devolver por alguna razón, porque la empresa fue insolvente o Fernando no pudo pagar. Cuando uno hace eso y uno asume el riesgo sabiendo de lo que está haciendo, yo creo que no hay mayor problema. El problema es cuando hay expectativas de que que tengan esos inversionistas que ponen el dinero, de que su dinero está seguro y de que de alguna manera hay leyes o instituciones que lo protegen. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que siempre hemos dicho, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra con estos sistemas de financiamiento, siempre y cuando tengan una supervisión que proteja al consumidor y proteja al inversionista. El inversionista, ¿por qué? Porque sabemos, por ejemplo, la actividad bancaria. La actividad bancaria, por supuesto, que nació sin regulación en algún momento hace Sí. siglos, ¿verdad? Pero ha ido requiriendo de irle poniendo reglas y poniéndole reguladores, precisamente ¿por qué? Porque por muchos años, por muchos siglos, y todavía ocurre, aquellas personas que ponían el dinero, en este caso, en el caso de los bancos, los depositantes, muchas veces perdieron su dinero y nadie se lo recuperó, nadie les pagó la plata de vuelta, causando incluso crisis económicas fuertísimas a lo largo de la historia. Entonces, la regulación de los sistemas financieros existe, no es para proteger ni a los bancos ni a las entidades que prestan el dinero, sino para proteger a quienes ponen el dinero confiando en ese tercero. Por En supuesto. el caso de los bancos tenemos la Superintendencia de Bancos, que existe con básicamente su propósito 1, 2 y 3 es proteger la solvencia de los bancos. ¿Para qué? Para que los depositantes no se queden sin sus depósitos. ¿Qué pasa con los sistemas paralelos? Pues bueno, esos sistemas paralelos sin regulación, llámese tokenización, llámese los fintech que andan por ahí sin ningún tipo de regulación, que también, digo, no es que estamos en contra, simplemente decimos, ojo, hay que tener cuidado, y quien pone el dinero entonces debe entender el nivel de riesgo que está asumiendo y que no existe todavía una ley ni una regulación que lo proteja en caso de que haya, hombre, una administración fraudulenta que se quede con su dinero, o que haya una mala jugada y se pierda el dinero. O sea, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. En el sistema bancario, evidentemente, como lo he repetido muchas veces, si tú ves ¿qué te digo? Los cartapacios que contienen la regulación bancaria, casi al 100% dedicada a proteger al depositante, junto con una institución que se llama la Superintendencia de Seguros, que tiene más de 400 funcionarios dedicados exclusivamente a revisar las operaciones de los bancos para proteger a los depositantes. Por lo menos aquellas personas que participan pueden tener esa confianza y descansar en la confianza de la institucionalidad que existe para eso. Cuando uno se va a un sistema sin regulación, asume riesgos importantes, y esos riesgos no es otra cosa que se traduce muchas veces en o te va muy bien o te puede ir muy mal también. No es nada malo, no hay nada pecaminoso en ello, simplemente hay que entender el riesgo que se asume, y eso a veces es muy difícil para el inversionista común y corriente. La mayoría de la gente, la mayoría de los ciudadanos, no tenemos la sofisticación o la educación o la preparación para entender muchas veces el riesgo que estamos asumiendo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora mismo en Costa Rica se está discutiendo la creación de una defensoría del deudor. Bueno, obviamente con todo lo que ha pasado durante esta pandemia. Eso en Panamá, ¿alguien lo ha asumido? ¿Alguien? Porque a Codeco te manda bueno, tú empiezas a recorrer y no está claro quién defiende los derechos de los deudores, sobre todo en un momento como este. Los derechos de los deudores en Panamá están protegidos por ley y regulación, y quien debe hacer valer esos reclamos y entender los reclamos y resolver los reclamos de un cliente consumidor de los bancos es la Superintendencia de Bancos de Panamá. No tengas la menor duda, hay un departamento dedicado exclusivamente a recibir esas quejas, atenderlas y resolverlas a favor del cliente o a favor del banco.
Pero además de eso, en cada banco existen también maneras de plantear. Hay personal dedicado exclusivamente a eso. Ahora, ¿qué se puede mejorar? Estoy seguro que sí. Claro. Siempre se puede mejorar los estándares de transparencia, los estándares de servicio, los estándares de hasta la misma claridad en la redacción de los contratos, por ejemplo. Muchas veces nos deja. Y eso no es solamente un tema de los bancos, es un tema de cualquiera de las actividades financieras o más allá. Muchas veces vamos a adquirir servicios y cuando vemos el contrato tiene una cantidad de cosas que ni siquiera leemos muchas veces, Claro. pero que pueden resultar incluso complicadas de ejecutar. Entonces, sí existe ya una institución que puede mejorar, seguramente que puede mejorar. Y los bancos estamos comprometidos, y así se lo hemos hecho saber al superintendente de bancos, en mejorar, en volver a revisar cuáles son esas reglas de protección y mejorarlas y hacerlas cumplir, que es más importante aún. Este es un país que muchas veces nos quejamos de que sobran, que hay leyes para todo, y sin embargo la debilidad que todos percibimos siempre es en la ejecución, hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, existen leyes, existen normas, existen regulaciones, hay un compromiso de revisar y mejorar y trabajar junto con la superintendencia de bancos para ver cómo se puede incluso hasta transmitir, educar mejor al cliente sobre esos derechos, sobre cómo hacer uso de los sistemas financieros, sobre cómo ejercer tus derechos cuando te sientes que no están siendo atendidos. Por último, Carlos, si uno ve el crecimiento del país, ve que el 80% es el canal, puertos y la mina. Es decir, esta situación se está dando también en la banca, que un sector, por ejemplo, ganadería o el sector hipotecario es el que está creciendo versus el resto de los sectores de los segmentos que tiene la banca local. Sí, se está viendo y es perfectamente natural y entendible. No todos los segmentos de una economía, después de un shock tan gigantesco como el que tuvo todos los sectores de la economía el año pasado, no todos se van a recuperar a la vez. Eso es imposible. Por la misma naturaleza de la crisis, por ejemplo, tú ves el sector turismo todavía dando tumbos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todavía hay miedo al Omicron, hay medidas contra el Omicron, hay restricciones a los viajes, hay mandatos de vacunas. O sea, hay una serie de cosas que atentan contra la recuperación del sector turismo, el sector de entretenimiento de nocturno, todo ese tipo de cosas van a tener más obstáculos que otros, por ejemplo, los supermercados que nunca pasaron por problemas. Entonces, asimismo, como durante la crisis hubo sectores que no perdieron y otros que les fue muy mal, en el proceso de recuperación seguramente habrá sectores que van a ser beneficiados primero, no por decisión de nadie, simplemente es el movimiento económico va a ir privilegiando ahí donde se puede mover, ¿no? Claro. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que la recuperación llegará a velocidades desiguales por sector, y lo estamos viendo, claro que sí lo estamos viendo. El sector comercial repuntando muy fuertemente, el sector logístico, toda la parte internacional del país, claro, ¿por qué? Porque está atada a un mundo internacional que está también teniendo un rebote económico positivo gigantesco, que está jalando una cantidad de recursos, ¿no? Y la economía interna, pues todavía, o sea, los sectores que se atienden exclusivamente a lo interno mejorando, pero no todos a la vez. Y eso es natural, Porque a mí, por ejemplo, un sector que va a ser una especie de lastre es el segmento de tarjetas de crédito. Cómo se está manejando y sobre todo cómo está el nivel de endeudamiento y de default en ese sector. Sí ha habido, es uno de los sectores que a lo largo de la crisis, cuando hablábamos de los préstamos en problemas, pues es uno de los sectores que mayor número de préstamos estuvo complicado, ¿no? Y sí, probablemente ocurrió con personas que tenían una dependencia en la tarjeta de crédito para redondear sus ingresos mensuales, y al momento de la crisis, de perder los empleos, ya sea de una manera temporal o, Dios lo quiera, permanente, por supuesto que son los primeros préstamos que se dejan de pagar, ¿no?
Sin embargo, yo no sería para nada pesimista sobre la capacidad del sector de recuperarse. Las tarjetas de crédito son, al final de cuentas, un medio de pago que facilita la vida. Es como casi que un precursor y un complemento a la economía digital. Es decir, Sí. ¿quién se puede poner a pensar hoy en día en una economía digital, llámese a través de Amazon o llámese a través de todos los proveedores de servicios que hay en el país, que hubiera podido crecer sin la existencia previa de tú sabes, de un tejido de millones de tarjetas de crédito en el mercado, ¿no? En el sistema? Eso es como una especie de escalón, un bloque de construcción previo, necesario a que esa economía digital ocurriera, funcionara y creciera de la manera como creció. Hacia futuro, ¿se va a recuperar el negocio de tarjeta de crédito? Yo no tengo la menor duda que se va a recuperar. ¿Sabes por qué? Porque es parte de esa megatendencia hacia lo digital. Ni hablar de las generaciones que nos siguen a nosotros, de nuestros hijos, Fernando. Claro. O sea, nuestros hijos. Yo creo que poco falta para que no sepan ni siquiera lo que es $1 en efectivo en la cartera. O sea, todo lo hacen digitalmente. Y ese todo hacerlo digital es con una tarjeta de crédito. Exacto. O también, por supuesto que también existen las alternativas de la tarjeta de débito, pero sí, no, yo no tengo la menor duda de que ese es un segmento que se va a recuperar y que pronto va a ver todo esto en el retrovisor como un problema muy lejano atrás. Bueno, don Carlos Berguido, como siempre un placer, pues, y muy Muchas orientadora gracias, esta entrevista. Gracias por el tiempo y sobre todo, bueno, gracias. Hablar de uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Y gracias por la invitación y gracias siempre por el tremendo, felicidades por el tremendo, muy buen programa que tienes. Gracias, Carlos.